Dos personas con vidas totalmente diferentes. Una víctima y ante la justicia, hasta el día de hoy, un solo presunto culpable. El lugar donde comenzó todo, la comuna de Puente Alto, al sur de Santiago de Chile. Mi nombre es Alma y esto es Maldad al Acecho. Bienvenidos. Hoy voy a platicarles un caso chileno bastante macabro e impresionante, el cual se dio a conocer a finales de marzo del año 2006. Durante todo este tiempo, todos los videos que hemos realizado aquí en el canal, los he comenzado por contarles un poquito sobre la historia de la o las personas protagonistas de los hechos. Sin embargo, este caso como tal amerita que empiece por los hechos, cómo ocurrieron, y poco a poco les vaya narrando un poco sobre las personas que estuvieron involucrados. Todo comenzó el lunes 27 de marzo del año 2006, cuando el grupo de carabineros, lo que en muchos países se conoce como departamento de policía, recibió una llamada por parte de un civil en la cual se describió una escena atroz. Un perrito callejero, llamado por todos como Rocky, se estaba paseando dentro de Puente Alto con lo que ellos creían era un pie humano. Inmediatamente los miembros de la unidad OS-9 de carabineros se trasladaron al sitio y descubrieron que efectivamente se trataba de un pie derecho. Evidentemente se comenzó con una averiguación dentro del lugar. Se realizaron tanto tomas de declaraciones de los vecinos, de los cuales varios confesaron haber visto una camioneta blanca rondando. Que un amigo mío vio la camioneta entrar a los potreros y le tomó la patente y se la entregó a carabineros, pero la camioneta vino 2 veces. Así como intentos por levantar alguna prueba que les pudiera dar algún otro indicio. De hecho, en un principio se consideró tanto por los habitantes de la zona como por la primera impresión de las autoridades que se trataba del pie derecho de una mujer. Se sabe también que fue una vecina de ese conjunto de departamentos quien llamó a varios medios para ofrecer, a cambio de dinero, una fotografía de la extremidad encontrada. Por ello, fue que los medios de comunicación se enteraron casi de manera inmediata sobre este inusual hallazgo. El fiscal jefe de Puente Alto, Pablo Sabaj, recibió desde el momento 1 la noticia por parte del fiscal en turno, Claudio Parra. Sabaj, en un principio, cuando recién se enteró de lo que ocurría, llegó a considerar que probablemente se podía tratar de algún desecho hospitalario. Sin embargo, de inmediato ordenó que se hiciera un barrido profundo para obtener el mayor número de pruebas posibles. Debo mencionarles que esta extremidad encontrada tenía la peculiaridad, por decirlo de alguna manera, de tener un corte seco, una herida que parecía haber sido realizada por una persona experta en estos actos. El martes 28 a las 7 de la noche, un hombre que vivía cercano a este primer sitio notó un bulto envuelto en una bolsa de basura y al acercarse alcanzó a ver parte de un cráneo. De nuevo, el departamento de carabineros recibió la llamada y acudió al sitio. Se descubrió que efectivamente se trataba de la cabeza de una persona, la cual tenía 2 impactos de bala, una en la nuca y la otra en la sien, además de cortes en los extremos de la boca y sobre todo que le habían extirpado la nariz, lo cual hacía bastante difícil su reconocimiento. Esta parte, al igual que el pie derecho hallado, se encontraba en un buen estado de conservación. Para el miércoles 29 de marzo fueron halladas otras extremidades. Se trataba de los brazos, pero con ambas manos amputadas, y de las piernas sin ambos pies. Además, él o los victimarios se encargaron de retirar partes de piel en ambos brazos, donde se cree la víctima
pudo haber tenido algunos tatuajes. Después de este descubrimiento, la gente tenía sospechas de que se pudiese tratar de un ajuste de cuentas, un problema con personas involucradas en la venta de sustancias ilícitas, pero no se descartaba del todo que también se pudiese tratar de un crimen pasional. El día 30 de marzo fue encontrado igual dentro de bolsas plásticas el pie izquierdo. Además, para este entonces, la noticia de este atroz crimen era lo que más se destacaba en los programas de televisión y por ende, con ello crecía el morbo por parte de la comunidad, quienes incluso salían a las calles y revisaban las bolsas de basura con el fin de encontrar algo más. También para este día habían ocurrido dos cosas más. La primera era que el laboratorio de carabineros, llamado Labocar, había podido lograr, con base en lo que se tenía hasta este momento, un retrato, una reconstrucción de cómo podría lucir el rostro de la víctima, quien por estos datos se creía podía tener entre 20 y 25 años. Esta imagen fue igual mostrada en diversos medios y calles dentro de la misma comuna, pues todas las partes halladas hasta ese momento habían aparecido dentro de ese sector. Esa misma noche fue detenido Juan Antonio Molina, mejor conocido por todos como el Guaso Molina, un campesino adinerado, sospechoso del crimen, pues tenía fama de ser una persona violenta, además de poseer una camioneta blanca, haber sido visto en esos días cerca de la comuna y quien además tenía cierto historial delictivo que no favorecía en nada su imagen. Esto implicaba robos con violencia, giro doloso de cheques, además de haber sido arrestado en 2 ocasiones por manejar en estado de ebriedad. Pero sobre todo, poseía un arma que se creía el calibre coincidía con el de los disparos en contra de la víctima. Por otro lado, todas las partes encontradas fueron sometidas a pruebas de ADN y a diversos estudios por parte del Labocar, con lo que pudieron determinar que todas estas pertenecían a la misma persona. Así pasaron algunos días en los que se esperaba que el rostro que se había podido obtener fuera reconocido por alguien dentro de Santiago. Incluso se hicieron pequeñas averiguaciones y también pruebas de ADN para encontrar si se trataba de alguna persona reportada como desaparecida. Todo esto sin resultado favorable. Para el 1 de abril, en la calle Camino Cuarto de Milla, perteneciente al sector de San Bernardo, una mujer de nombre Clara descubrió una bolsa de basura, de la cual se podía llegar a observar un pedazo de piel. Esto a las orillas de la misma calle. Rápidamente recordó todo sobre las últimas noticias sobre el hasta este momento llamado descuartizado de Puente Alto y se comunicó con las autoridades, quienes al llegar al sitio se sorprendieron al ver que la bolsa plástica era más grande que las anteriores y que de hecho no se trataba de una bolsa de basura común, sino que era reforzada con doble costura y que por ende no era de acceso fácil. Dentro de esta se encontraba un torso, pero sorprendentemente este estaba muy bien conservado, no emitía ningún olor, le habían extirpado tanto las vísceras como los glúteos y además se encontraba en una temperatura baja comparada a la temperatura ambiente del lugar. Este último dato se agregó y comparó con las otras partes del cuerpo, por lo que se descubrió que él o los responsables debían tener un refrigerador no del tipo casero, sino de comercio, por el tamaño de la extremidad. También por esta fecha se encontraron ambas manos, también con un par de grados abajo de la temperatura ambiente, sin yemas en los dedos, y con esto todo parecía indicar que el responsable había querido evitar la posibilidad de que se pudiera reconocer a su víctima. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo por hacer imposible el trabajo de las autoridades para averiguar de quién se trataba, él o los autores cometieron pequeños errores que fueron piezas claves para poder dar con la identidad de esta persona. Cuando fueron encontrados los brazos, aunque se notaba que habían retirado partes de la piel, se hizo una revisión minuciosa en estos y los médicos encontraron que no se habían extraído todos los tatuajes. Esto seguramente porque no se trataba de un tatuaje tan visible,
De hecho, ya estaba prácticamente borrado, pero se alcanzaba a notar lo suficiente como para que el equipo pudiera hacer una recreación con la que notaron se trataba de un cupido hecho con aceite de pilas y de una manera bastante artesanal. El segundo error, por llamarlo de alguna manera, se trataba sobre los dedos de la víctima, de los que, como les mencioné, habían retirado las huellas digitales, pero hubieron 3 que no quitaron completamente. Habían quedado pequeños pedazos de piel que ayudaron en extremo para que las huellas pudieran también ser recreadas con una enorme exactitud. A pesar de que ya se tenía a un sospechoso detenido, no existían pruebas contundentes para determinar que él fuera el responsable de esos actos tan salvajes, por lo que tuvo que ser liberado al poco tiempo, aunque vigilándolo muy de cerca. Después de que se pudo recrear aquel tatuaje de Cupido, las autoridades pensaron que sería una buena idea que esta imagen fuera presentada en todas las cárceles de la zona, pues el aspecto de este y el material con el que se hizo era bastante similar a los tatuajes que comúnmente se hacen dentro de las prisiones. Finalmente, esas últimas 2 revelaciones rindieron frutos juntas. Cuando se filtró la imagen en las prisiones, hubo un hombre que dijo recordar haber hecho tal grabado a un chico al que todos le decían el Rucio. Esta pista fue invaluable para las autoridades, quienes de inmediato hicieron una comparación de las huellas digitales reconstruidas con todas las que se tenían en el registro de la gendarmería y con ello pudieron por fin obtener el nombre del occiso, el cual era Hans Hernán Pozo Vergara. Si bien desde el momento en el que el fiscal se enteró de este dato, pasadas las 6 de la tarde de aquel jueves 6 de abril, este pretendió que no saliera a la luz pública el nombre, pero ya era demasiado tarde para ese entonces, pues ya se había filtrado rápidamente a los medios de comunicación, quienes para ese momento estaban ansiosos y ufanados al recibir la noticia. De inmediato, el fiscal Sabag comenzó a indagar en los registros para conocer lo más que se pudiera sobre aquel hombre. Pozo era un chico de tan solo 20 años de edad, nacido el 2 de julio de 1985. El joven había estado preso en un par de ocasiones por el delito de robo menor y también era prácticamente indigente debido a su adicción al consumo de sustancias ilícitas. Se descubrió también que tenía una hijita de 3 añitos, fruto de una relación anterior con la que duró 1 año y medio. Además, que su madre lo había abandonado a los meses de haber nacido, pues ella mantenía una relación con otra persona que no era su padre biológico y las diferencias físicas eran sumamente enormes, por lo que decidió deshacerse de su pequeño. Se supo también que pasó muchos años de su vida en diferentes casas hogares, hasta que uno de sus tíos le brindó refugio en su domicilio. Después de esto, Hans fue tratado como parte de los hijos de su tío, quien junto con su esposa le dieron lo que él necesitaba. Sin embargo, tantos años de sufrimiento para Hans lograron que a la edad de 16 años comenzara con el consumo de diferentes alucinógenos y con el hurto de pertenencias a su familia para poder abastecerse, lo que provocó que se alejara de su hogar. Es por este motivo por el que, a pesar de que sí se notó su ausencia, sobre todo por las personas que lo conocían o que lo veían constantemente, no se levantó ningún reporte de desaparición. Esto porque era frecuente que él se desapareciera durante varios días. Una vez que el nombre y pequeños datos de la víctima fueron dados en los medios de comunicación, se le catalogó a este como un delincuente, una persona adicta y que además había ejercido la prostitución con tal de poder seguir pagando sus alucinógenos. El fiscal temió que debido a la filtración y posterior exposición de estos datos en los medios, el culpable se diera la fuga y fuera imposible su captura. Se hicieron diferentes entrevistas a parte de su familia, a personas que pudiesen conocerlo o haberlo visto durante los últimos días, y aquí obtuvieron una de las 2 pistas que lo llevarían con el presunto culpable. También se le hicieron pruebas a la bolsa donde se encontró el tronco de Hans, pues como les había dicho antes, esta no era como las típicas bolsas de basura,
sino eran con una costura muy diferente y peculiar. Después de esto, lograron dar con una persona que las vendía dentro de ese sector, y este sujeto dijo que se las vendía comúnmente al dueño de una carnicería, que de hecho era familiar suyo, y a un heladero, quien tenía su negocio de confitería y helados en la calle Venancia Leiva, en el paradero 30 de Avenida Santa Rosa. Estos datos sin duda eran una buena señal tanto para los carabineros como para la Policía de Investigaciones, mejor conocida como PDI, quienes, por cierto, durante toda la investigación estuvieron en competencia por ver quiénes lograban resolver antes este caso, y de hecho este punto tiene importancia para más adelante. Por otro lado, varios jóvenes con quienes Hans conversaba de vez en cuando le dijeron a las autoridades por separado que Pozo les había contado con peculiar regularidad sobre un tal Martínez, y que además en las últimas semanas Hans había mostrado tener bastante dinero consigo, zapatos de marca y ropa decente. Fue por estos dos puntos que las autoridades lograron dar con Jorge Martínez Arévalo, un hombre de poco más de 40 años, funcionario de la Municipalidad La Pintana, hombre de familia, casado y con hijas, y quien además tenía un negocio de confitería y heladería ubicado en el paradero 30 de Santa Rosa. Dentro de algunos documentos de investigación sobre este caso, yo encontré que el día 7 de abril de ese 2006, algunos policías de investigaciones llegaron al domicilio de Jorge Martínez para dejarle una notificación en la que se le citaba en las dependencias policiales a declarar el día lunes 11 de abril. Sin embargo, el fiscal Sabaj tomó la decisión de que era mejor que se solicitara una orden para poder ingresar al domicilio, pues parte de la prensa ya había estado dando diferentes teorías sobre lo ocurrido, y eso bien podía entorpecer y perjudicar la investigación. ¿Recuerdan el punto que les mencioné sobre las disputas entre carabineros y la Policía de Investigaciones por ver quiénes lograban resolver antes este crimen? Bueno, este hecho provocó que se infiltrara nuevamente a los medios de comunicación sobre el hecho de que el día sábado 8 de abril las autoridades se presentarían al sitio, a la heladería, y entrevistarían a Jorge Martínez. Fue por ello que había varias televisoras en el momento de los hechos. A partir de este punto existen dos versiones sobre cómo es que ocurrieron las cosas realmente ese día. La primera es por parte de las autoridades chilenas, la versión oficial, y en este se explica que al sitio, específicamente a la parte trasera del negocio, la que se ubicaba en calle Venencia, llegaron a eso de las 3 de la tarde de aquel sábado dos miembros de la unidad OS9, en donde encontraron a Jorge Martínez en la puerta conversando con un proveedor. Cuando estos se identifican con el hombre mostrando sus placas, porque cabe aclarar que iban de civiles, Jorge inmediatamente corre al almacén que se encontraba al interior del negocio. Segundos después, los tres hombres afuera, incluido el proveedor, escucharon una detonación, y es cuando los carabineros acceden al almacén, en donde finalmente descubren que Jorge Martínez, quien era dueño de dos armas, se había disparado en la sien con una de ellas. La otra versión es por parte de la familia, quienes aseguraron Jorge comenzó a gritar desde la parte en la que se encontraba hablando con el proveedor: "¡Asalto, asalto! ¡Me están asaltando!". Seguido de estos gritos, se escuchó la detonación de un arma, y cuando estos, los hermanos y padres de Jorge, corrieron al almacén, ven salir de este sitio a dos hombres vestidos de civiles y con armas en las manos. Para ellos se trataba de los delincuentes, pues no llevaban ninguna identificación, placa u orden de registro de manera visible. Todo esto hasta el momento en el que empiezan a escuchar que son del grupo de carabineros, y los dos sujetos se ponen chalecos que los identificaban como tal. Seguido de estos actos, Robinson Martínez, hermano de Jorge, salió del negocio con las manos y cara ensangrentadas, gritando y pidiendo ayuda, pero también afirmando que los policías le habían disparado a su hermano en la cabeza. Estos hechos quedaron grabados en las cámaras de algunas televisoras, pues para ese entonces ya estaban varios periodistas, reporteros y policías a las afueras del local, esperando pacientemente el arresto de Jorge.
Después de entre 25 y 30 minutos, en vista de que la supuesta ambulancia pedida por las autoridades no llegaba, estos decidieron trasladar a Jorge, quien había perdido demasiada sangre para ese momento, en su propia furgoneta, con los pies colgados por la puerta abierta, hasta el hospital Padre Hurtado, ubicado a unos 800 metros del sitio, pero debido a su gravedad, fue trasladado al Hospital Sotero del Río, en donde unos minutos más tarde falleció debido a la herida. Después de estos actos tan extraños y tan impactantes, se crearon diversas teorías por parte de la sociedad sobre todo el caso en general. Las autoridades determinaron que el responsable del crimen contra Hans había sido Jorge Martínez. Todo con base en algunas declaraciones e investigaciones que mostraban conductas homosexuales por parte de Jorge y la prostitución ejercida por Pozo con tal de mantener sus adicciones. Esto se reforzó después de algunas pruebas hechas tanto en el negocio de Martínez como en su furgoneta, donde se concluyó había rastros de sangre pertenecientes a Hans Pozo. A esto se le añadía la confesión del hombre que vendía las bolsas cuando dijo que se las había proporcionado a Jorge, y además se encontraron algunos registros en hoteles en los que aparecía el nombre de Jorge Martínez. Según las autoridades, Jorge había hecho todo el asesinato y posterior descuartizamiento de Pozo entre la madrugada del sábado 25 y la mañana del domingo 26, para después, a las 6 de la mañana, recoger a una compañera con la que acudiría a una asamblea de 3 días lejos de la comuna. Sin embargo, también existe otra teoría por parte de la familia de Jorge. Esta está basada y sustentada específicamente en una carta de 20 páginas que Jorge había dejado en el piano de su casa por si algo llegase a ocurrirle. En estas hojas, Jorge cuenta cómo fue que conoció a Hans. Confiesa que el chico se presentó en su oficina de la municipalidad con el nombre de Juan Carlos, alegando que era su hijo y pidiéndole dinero, pues según era su única familia. Martínez creyó esta historia de inmediato porque 20 años atrás había mantenido relaciones con una mujer con algunas características físicas similares a las de Hans. Jorge accedió a darle el dinero que el chico necesitaba a cambio de que no le dijera nada a su familia, y así estuvieron en este tipo de situación durante un tiempo, hasta que Jorge se cansó de los chantajes y las amenazas de Pozo, en las que le daba a entender le diría todo a su familia si éste no seguía proporcionándole de más dinero. Fue por esta razón que acudió a un par de oficiales, según pertenecientes a los carabineros, quienes le dijeron que ellos se harían cargo de todo. Para su regreso de la asamblea, Jorge vio en las noticias todo sobre el caso de las extremidades encontradas y el retrato recreado. Por ello, temió que se tratara del Juan al que él había conocido. Esto terminó por confirmarlo el día 6, cuando en los medios se informó sobre su identidad real, dándose cuenta de que todo para ese momento se había salido de las manos. Todas las personas de su círculo social que fueron entrevistadas coincidieron en que Jorge era una persona sumamente recta, respetuoso, inteligente, con una vida y carrera admirables e intachables, que por ello es muy difícil creer que éste hubiese hecho actos tan espeluznantes, y tienen la duda hasta el día de hoy de si fue algo planeado por personas de niveles más altos. En el año 2013, el caso sobre lo que ocurrió con el joven Hans Pozo Vergara quedó cerrado, especificando de manera contundente que hasta ese momento el único responsable sobre los hechos fue el señor Jorge Martínez Arévalo, pues aunque se pensaba de manera extraoficial que era imposible que éste actuara solo, no se encontraron pruebas consistentes que involucraran a otras personas. El cuerpo de Hans fue entregado a su familia adoptiva el día 14 de abril de ese mismo año. Fue despedido en un funeral dentro de La Pintana, y al día siguiente sus restos fueron sepultados en medio de decenas de personas que acudieron a darle el último adiós, dentro del cementerio Jardín Sacramental de San Bernardo. Por otro lado, los restos de Jorge fueron sepultados en el cementerio Parque del Sendero. Además,
se les hizo una prueba de ADN tanto a estos como a los de Hans y quedó demostrado de manera tajante que no eran padre e hijo. Antes de concluir con el video, quiero mencionarles que existen diversas opiniones por parte de expertos en las que hacen énfasis en que el disparo, la herida que terminó con la vida de Jorge Martínez, presentaba muchas inconsistencias para alguien que hubiera cometido suicidio. En la cajita de información les voy a estar dejando dos enlaces. El primero se trata de un PDF bastante detallado sobre este caso, con muchos puntos que me fueron sumamente difíciles de mencionar en este video. Se los voy a dejar para que vayan y lo puedan leer. Y el segundo enlace es un video de investigación sobre este caso. Ahí es en donde toman en cuenta el punto que les mencioné sobre el disparo de Jorge Martínez. Se los voy a dejar para que vayan, lo vean y ustedes saquen sus propias conclusiones sobre qué es lo que pudo haber ocurrido tanto con Hans, quién fue o quiénes fueron los responsables y también qué fue realmente lo que ocurrió con este señor Martínez. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que esta investigación les haya gustado. Si ya conocían el caso y creen que me hizo falta mencionar algún punto importante, no duden en dejarlo aquí abajito en el espacio de comentarios. También si les gustó el video no olviden dejar su like. Los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando yo suba un nuevo video. Y si tienen la sugerencia de algún otro caso o algún otro tema que vaya acorde con la línea de este canal, no duden en dejarlo también aquí abajito en el espacio de comentarios o en cualquiera de las redes sociales que les van a estar apareciendo aquí en la pantalla y que también les voy a dejar en la cajita de información. Les agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en uno próximo.